A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, este canal que le pone cara al talento, que le pone cara a la creatividad y a personas verdaderamente extraordinarias como tú. La persona que vamos a entrevistar en breves momentos, Jordi Sardiña, es verdaderamente extraordinaria, sale un poco de esa zona de confort profesional que vamos a conocer a continuación, pero antes no puedo empezar sin saludar a todos los suscriptores. Os damos las gracias, la bienvenida nuevamente a este programa, que esperemos que los contenidos de hoy sean de vuestro agrado y sean de utilidad. Vamos a dar también las gracias a todo este gran equipo de producción y edición que tenemos detrás, que es David, que es Eva, que hacen posible que todos estos contenidos cada sábado pues suban al YouTube y nos podamos nutrir de ellos. Vamos a hablar como he comentado, con Jordi Sardiña. Él es naturópata y es un experto en fisiología celular. Es reconocido por la Asociación Norteamericana de Fisiología y es creador del método LPI, la nexoterapia y la fórmula Maffei, de la cual vamos a hablar bastante largo y extendido porque creo que es sumamente interesante este tema. Vamos a conectar directamente con Jordi Sardiña. Hola. Gracias, Jordi Sardiña, por entrar en este programa y darnos la confianza a Un Mundo Extraordinario. Muy amable. Hola, buenos días, Rafael. Pues tú Jordi, mandas. antes de empezar, me gustaría ubicarte un poco para que nuestros telespectadores sepan un poco con quién estamos hablando. No sé si podrías definir un poco quién es Jordi Sardiña. Bueno, el Jordi Sardiña tiene una historia, como todos tenemos, evidentemente, que nace a los 6 años de edad. Intentaré ser breve. Nace a los 6 años de edad cuando le preguntaba a mi abuela por qué unas veces tenía dolor en la barriga y me daba tomillo y otras veces tenía dolor en la barriga y me daba poleo. Me decía, no, es que el tomillo es para desinfectar el intestino y el poleo es para calmar el estómago. Entonces yo, como un niño de 6 años, me preguntaba, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una planta sepa que va a ir bien para una cosa y otra planta sepa que va a ir bien para otra? Entonces, en esta época, pues era solo pequeñas inquietudes, hasta que un día mi abuela se ve que se cansó, dice, bueno, cuando seas mayor ya estudiarás. Bueno, la cuestión es que no pude estudiar por circunstancias de la vida lo que quería estudiar. Yo estudié marketing de la época, hablamos de una época donde no se llamaba ni en inglés, se llamaba técnicas de mercado, pero justo al final de esa época, de esos 4 años de estudio, pues mis padres se enfermaron. Y entonces ahí retomé lo que había empezado a indagar con mi abuela y empecé a estudiar y a buscar. Más bien era a nivel autodidacta, ya que todavía no estaba metido, compraba libros, buscaba información, iba a conferencias y mis padres se enfermaron y desgraciadamente fallecieron hace 39 y 38 años respectivamente. Primero falleció mi madre y de cáncer y luego falleció mi padre de un problema cardíaco que lo arrastró durante 7 años. Eh, Aquí es cuando yo me pongo a estudiar a una edad a la que no corresponde, pero da igual, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Estuve estudiando 4 años y como esa inquietud desde pequeño me renace, empiezo a buscar y a profundizar más. ¿Qué estudio? Estudio naturopatía, que es una técnica parasanitaria para que utiliza formas naturales y terapias naturales para ayudar a recuperar la salud o mantener la salud o prevenirla. Y después, esta inquietud me hace profundizar más en el tema y es donde descubro la fisiología humana. ¿Qué ocurre? Me encuentro con lo mismo. No puedo, ya no estoy a tiempo para estudiar una carrera de fisiología. Solo que he profundizado tanto en la fisiología, que es la ciencia que estudia cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el organismo. He profundizado tanto que a raíz de varios trabajos que he hecho, pues se me ha reconocido como experto en fisiología.
no especialista, porque es la carrera, sino como experto, lo cual, pues bueno, es un pequeño premio a todo el esfuerzo. Y todo eso está dirigido a ayudar a la gente, evidentemente. Hoy día es mi profesión, me dedico a ello. Y he tenido la suerte, porque yo digo que suerte, de poder tratar a un señor que empezaba a tener los síntomas, los mismos síntomas que mi padre, le empezaban a hacer las mismas pruebas que a mi padre, que estuvo en la mesa de quirófano para hacerle una prueba que pasan un catéter y en principio le tenían que pasar un stent. No fue así. Este señor se ahogaba cuando subía a la calle hacia su casa y a día de hoy hace su vida normal. Incluso se ha comprado una bicicleta estática con la cual hace ejercicio. Entonces, por parte de mi padre ya está devuelto lo que no pude hacer por él. Me queda el tema del cáncer, que es el que viene por parte de mi madre. Bueno, esta es un poco mi historia. Hay muchos más matices, pero no sé si nos dará tiempo. Es magnífico, Jordi, te lo agradezco mucho que hayas querido compartir un poco esta línea de vida. Yo quería hacerte una pregunta que creo que es interesante y es la naturopatía. ¿De dónde viene esta rama? ¿Es una rama médica? ¿Es una rama paramédica? Se considera una rama paramédica, es una rama que no se estudia en universidades, está reconocida en Estados Unidos desde 1904 y hay algunas universidades privadas que dan una titulación oficial. Aquí en España no existe esta titulación. Es una titulación pues, por academias, institutos que pues, te dan una serie de pautas que después puedes utilizar. Cada uno dentro de estas pautas pues, se especializa más en unas en otras y el gobierno permite que puedas ejercer como tal previo pago del IVA del 21%. Esta rama paramédica, como comentas, tiene vinculaciones con la botánica. Eh, la botánica y la naturopatía podrían ser no sé, un grado a estudiar o no, o es algo Bueno, diferente. en realidad, dentro de los estudios existe la botánica y la fitoterapia, o sea, el conocimiento de las plantas y la aplicación, que es la fitoterapia, es la aplicación de ellas para mejorar, como terapia natural, mejorar el estado de salud de las personas. Tiene una relación totalmente directa. ¿Y para quién iría dirigida no sé, una terapia de naturopatía? ¿A quién podría ir dirigida? Vale. Normalmente, al ser parasanitaria, o sea, paralelo a la sanidad, normalmente es para ayudar, acompañar a todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen un tratamiento médico, que tienen un seguimiento médico y que se puede apoyar, complementar, ponle el nombre que quieras, trabajar en conjunto paralelamente en los dos mismos sentidos y no tienen por qué interferir unas con otras, siempre teniendo en cuenta dentro de la botánica que no haya ninguna interacción. Pero es para trabajar paralelamente y ayudar a que la persona que tiene enfermedad crónica se recupere un poco mejor que haciendo solo una terapia. Jordi, a mí se me antoja una pregunta ahora, no sé si es un poco descabellada, pero si miramos un poco las efemérides, la historia, vemos como los remedios, desde la época de los romanos, incluso antes, provenían todos de las plantas. La mayoría eran porciones que venían de las plantas, eran los principios inmediatos de esas plantas. eh, y tengo entendido que la mayoría de los medicamentos que compramos en farmacia, pues los principios inmediatos también provienen de las plantas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la fitoterapia y la medicina, digamos, que compramos en la farmacia oficial? El medicamento, vamos. Bueno, cogemos un ejemplo. Por ejemplo, el sauce. El sauce tiene un principio activo, el sauce lo podríamos llamar que es el tatarabuelo de la aspirina. Tiene un Ujú. principio activo que después los laboratorios, los científicos han sacado un principio activo químico basado en el natural, solo que al volverlo químico, la incidencia en el cuerpo es mucho mayor. Por ejemplo, una simple aspirina, que no es tan simple, pero una simple aspirina
puede tener un efecto muy grande en una persona que no tiene grandes enfermedades. Y a lo mejor necesitaría como 300 o 400 miligramos de sauce para poder tener un efecto que se le aproxime. Después, el abuso de la aspirina pues, puede producir una úlcera de estómago, el abuso del sauce puede producir que te encuentres mejor. Es la diferencia. O sea, perdón, disculpa, no. Entiendo que tiene que ver mucho con las cantidades y con el origen, porque no es lo mismo un origen más químico que más natural. ¿Es así, Jordi? Es así. Incluso hoy día que a nivel natural nosotros trabajamos con dos laboratorios. Uno es el que prepara las plantas para sacarle el principio activo al máximo posible y otro que es el que envasa y lleva los protocolos sanitarios. Hoy día, aunque se pueda conseguir cierta cantidad de principio activo, que es la esencia de la planta, lo que hace el efecto dentro de la planta, aún así hay que hacer un cálculo de cuántos miligramos se precisan día para que haya un efecto. O sea, no es solo tomar no sé, una infusión o tomar una cápsula, no, es tomar una cantidad diaria para que ejerza un efecto en el cuerpo. Va muy bien para enfermedades crónicas porque en enfermedades crónicas se necesita una constancia y en enfermedades agudas, algo puntual, pues muchas veces un paracetamol supera, un simple paracetamol de 500, supera al mejor producto que tenemos en el mercado. En el efecto inmediato, en el proceso agudo, pero a largo plazo la diferencia es muy grande. Entiendo. Eh, Jordi, quería comentarte una cosa. Hemos hablado antes de que eres experto en fisiología. No sé si podrías explicar un poco en qué consiste la fisiología, ¿no? En general, en términos generales. Vale, pues te voy a hablar, voy a coger como intermediario un caso clínico que hemos tenido. Es un señor alemán que vive en Mallorca, por lo que sé, le gusta vivir en Mallorca. Este señor tuvo una intervención a nivel de estómago y a raíz de esa intervención en su cuerpo le apareció en los análisis vitamina B12 bajo mínimos. Entonces llegó un momento que le tenían que inyectar vía vena, le tenían que inyectar cada 15 días vitamina B12. Este caso lo tenemos registrado y el señor nos ha dado su testimonio en vídeo. No lo tenemos traducido, pero sabemos lo que, por el traductor, sabemos lo que dice. Lo que Eh, dice. no, y los análisis lo dicen. Entonces, ¿qué ocurre con la medicina? A este señor le falta vitamina B12, pues le administran vitamina B12. ¿Cuál es la diferencia con la fisiología? Buscamos el problema, el origen, y el origen es cómo el cuerpo aprovecha la vitamina B12, cómo la asimila esa vitamina. Precisamente esa vitamina se asimila o se prepara para que sea asimilada en una zona del estómago que fue intervenida, con lo cual tenemos que recuperar la función del estómago. Entramos en la fisiología del estómago, el pH, cómo está funcionando la producción de ácido clorhídrico, cómo está funcionando la producción de histamina estomacal. ¿Qué hacemos? Recuperamos ese pH, recuperamos la funcionalidad del estómago y este señor, pues
aproximadamente, no recuerdo exacto, pero es unos 4 meses, ya no tiene que tomar vitamina B12. Te hablo de hace unos 4 años. Incluso ahora no tiene ni que hacer tratamiento fisiológico. O sea que ha recuperado la B12 y ya no tiene ni tratamiento para nada, ni médico, ni nuestro, ni naturopático. Jordi, ¿cuál es el protocolo para una persona que quiere mejorar su calidad de vida? ¿Eh? El protocolo que tú utilizas desde el punto de vista de la naturopatía, la fisiología, para saber exactamente cuál es la dosis, qué producto necesita esa persona para mejorar lo que necesite. ¿Cuál es el protocolo, por favor? Vale, vale. El protocolo ya está creado. Esto ha llevado más o menos unos 14 años de investigación. Son fórmulas calculadas con cantidades día. Son 15 fórmulas creadas que, combinadas entre ellas, se pueden convertir hasta en 1560 fórmulas que pueden abarcar 1560 patologías, síndromes, enfermedades, para ayudar a que la persona se recupere. El protocolo es, si hacemos un básico, el protocolo es, tengo que limpiar la célula, porque las células se suelen cargar de residuos por su propio funcionamiento, y tengo que nutrirla. Esa es la base. Pero las 15 fórmulas están divididas según el tipo celular. Si son células de origen circulatorio, hepáticas, renales. Entonces, hay un producto básico para cada sistema básico del cuerpo y luego hay otros productos para órganos específicos. Con lo cual, ¿qué conseguimos en el protocolo? Conseguimos que limpiando y alimentando, esto está basado en un estudio que hizo Buder, limpiando la célula y nutriéndola lo que necesita, la célula especialista, o sea, si es un problema de circulación, pues es la célula circulatoria, si es un problema muscular, óseo. Entonces tenemos el principal y el complemento, y de ahí salen las 1500 y pico de combinaciones. Entonces, dentro de este protocolo, Jordi, existe, o sea, va una persona a tu consulta, por ejemplo, porque me imagino que todas esas consultas se hacen presenciales o también pueden ser telemáticas las consultas. Bueno, aquí presenciales han sido hasta ahora y siguen siendo y seguirán siendo. Telemáticas pueden ser, pero necesitaríamos pues alguna prueba que se haya hecho la persona, alguna eh, análisis sanguíneo, algún informe médico para tener más idea. Telemáticamente es más difícil. Y tengo previsto para el 2023 crear un protocolo genérico, un protocolo de primer paso, segundo paso, tercer paso, general, más genérico, para recuperar el estado de salud. El específico requiere de alguna consulta con información. Claro, si lo puedo hacer en mi consulta es más fácil, porque tengo cierta aparatología. Si es vía online, pues necesito información de pruebas, información de analíticas. Pero sí, alguna he hecho ya, sí. No, la pregunta era por eso, si tenías algún tipo de aparatología que te facilitara la información, bioimpedancia, no sé, algún tipo de material que a ti te dé información a la hora de diagnosticar, ¿no? Sí, bueno, estoy utilizando actualmente un aparato de bioresonancia, o sea que lo que hace el aparato simplemente, que no es poco, lo que hace es recoger información de la membrana celular. Todas las células de nuestro cuerpo, que solo tenemos 50 billones, pues una Solo. cantidad irrisoria. Todas las células tienen una cobertura, se les llama membrana. Y en esta membrana hay una comunicación interna-externa dentro del ámbito del cuerpo, y esta información se transmite entre su grupo. Cada grupo de células especializadas se comunican entre ellas. Y el aparato lo que me calcula es si está funcionando en valor inferior, superior o normal. Y esa información después yo la tengo que analizar. Eso es lo que tengo a hoy día. Hay una tecnología nueva
basada en biorresonancia también, pero más avanzada. Es una tecnología que puede llegar incluso a detectar qué está ocurriendo dentro de las células. Dios mediante, lo tendré a partir de febrero o así. Dispondré de esta tecnología. Estoy esperando todo el trámite que se tiene que hacer porque me la van a enviar desde Estados Unidos, luego requerirá una inspección aduanera, que vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a poder llegar a saber qué está ocurriendo dentro de la célula. Ahora tenemos la información, pero desde el exterior. Aquí iremos un pasito más allá, con lo cual nos podrá dar una información casi del estado del organismo, casi al 100%. Me aseguran un 98%. Jordi, quería hacerte una pregunta respecto a la naturopatía también. Vamos a ir pasando de un lado a otro, perdona. Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que es compatible? Ya lo has comentado antes que sí, ¿no? Pero en la medicina oficial, por ejemplo, hay enfermedades, tú has nombrado el cáncer, hay otras también muy graves, que tienen un tratamiento como muy protocolario. ¿Tú crees que la naturopatía realmente podría suplir, entre comillas, esos tratamientos para mejorar al paciente? ¿O simplemente se trata de una ayuda paralela o, no sé, un refuerzo, no sé cómo llamarlo? Vale, bueno, vamos por partes. Ujú. ¿Dónde puede ayudar la naturopatía? Son en casos crónicos. En una rotura de un hueso, poco puede hacer. No sé, en un cálculo biliar que se escapa de la vesícula biliar e impacta en el conducto del páncreas, requiere una intervención y además urgente. O sea que hay cosas en las que la naturopatía no puede ayudar. Sí puede es prevenir, o sea, adelantarse a eso. Pero el concepto prevenir, claro, es tan superfluo porque prevenir el qué, ¿cómo sabemos que va a ocurrir o no? Eso es lo difícil. A nivel crónico, si pasamos a nivel crónico, está infravalorada, pero también hay sus motivos. O sea, a nivel médico, un médico estudia muchos años, tiene que adquirir una cantidad de conocimientos y la naturopatía, como no está arreglada como tiene que estar, ¿qué ocurre? Hay mucho iluminado y eso nos perjudica. Sea, si hablas con naturópatas, algunos, los más iluminados, están en una línea muy suya. Yo estoy colaborando con médicos, pero es colaborando. Cada uno hace su trabajo, pero son conscientes de que hay una paciente que está sufriendo. Entonces, a veces intercambiamos la opinión porque mi visión de un análisis sanguíneo es un poco diferente a la visión de un médico. Yo busco por qué sale ese parámetro. Un médico sale el parámetro y busca la medicina. Pero estoy colaborando con dos doctoras actualmente que están abiertas a que podamos opinar cada uno. Después, si la persona tiene que tomar un medicamento, tiene que tener un seguimiento médico. Eso no se puede evitar, pero me permite probar hasta qué punto puede esa persona mejorar. Siempre es en beneficio del paciente. Si entramos en rencillas, si entramos en discusiones, si entramos en choques frontales, estamos dañando al paciente, a la persona que está sufriendo. Lo que deberíamos de hacer es colaborar, pero antes habría que arreglarlo. Eh, Estoy desde el 2008 participando con la asociación para intentar que se regule y llegar a poder hacer algo de verdad que podamos trabajar paralelamente de verdad. A veces se hace paralelamente, pero hay personas que no se atreven ni a comentárselo a su propio médico por miedo. ¿Por qué? Porque se ha creado una fama de, bueno, plantitas, sí, bueno, hacen reiki sin posición, o sea, y todo está en el mismo saco. Bueno, no sé si lo conseguiré que se haga una cosa un poquito más seria, pero bueno, esa es mi intención. De hecho, Jordi, un comentario positivo en ese sentido, la medicina china, tú lo sabes también como yo, tiene una visión muy holística del paciente y toca
muchas ramas. Incluso se opera con una cosa que es tan llamativa aquí en Occidente como es la acupuntura, como anestésico, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente la visión tan parcial de las enfermedades en Occidente quizá es un paradigma que poco a poco tengo la impresión que va cambiando, va cambiando lentamente, pero va cambiando. Y creo que la naturopatía pues, puede dar en fin, puede dar una ayuda muy importante en este sentido, ¿no? Si me permites, es una opinión, ¿eh? Quería hacerte otra pregunta, Jordi, eh, sobre el tema del método LPI. Si podías a- hacer un poquito de resumen, ¿qué es esto, el método LPI? El método LPI es un conjunto de fórmulas naturales, que son 15. Este conjunto está dirigido en los básicos, que son para el sistema inmunológico, hormonal, circulatorio, renal, hepático. Y este método lo que hace ayuda, o intentamos ayudar a los terapeutas noveles o noveles, que no es lo mismo ser Nobel que Nobel, les intentamos ayudar para que tengan una estructura para que sea fácil de utilizar. O sea, que es una estructura que ayuda a descifrar qué problema tiene la persona, pero ya tienen la fórmula creada para que apliquen la solución. El método LPI es enseñanza para terapeutas jóvenes que se puedan beneficiar de todos los trompazos que me he pegado yo en la vida y todas las experiencias, porque las experiencias son trompazos o años, no hay más, ¿eh? Todas las experiencias que he vivido, poderles facilitar que pueden encontrar una solución un poco más rápida que lo que actualmente pueden encontrar. Eso es el método LPI. Jordi, una pregunta que yo creo que es importante hacerla en este programa y es las personas que están con dolor, las personas que están con algún tipo de enfermedad, tú sabes que la parte emocional se ve muy afectada. Es decir, todas esas emociones que lo que hacen es hundir a la persona. La naturopatía ayuda a mejorar esa parte emocional también. Lo que yo me encontré es que después de haber estudiado naturopatía, estudiado anatomía humana, fisiología humana, me encontré que no todo acababa en una cuestión física, puramente física. ¿Qué pasaba? Me encontraba con diferentes casos que en los diferentes casos estaban en diferentes grupos y les coincidía como que habían tenido una emoción, una misma emoción en cada grupo. No sé si me explico. Eh, voy a coger un ejemplo. Tenemos una persona con dolor, otra persona con migrañas, otra persona con bueno, dolor general, dolor espalda baja, dolor cervicales. ¿Qué ocurría? Que esas personas, cada grupo de personas me coincidía con muchas veces con la misma emoción. Habían vivido una emoción, una época, un impacto muy fuerte o un impacto progresivo y coincidía con el mismo tipo de enfermedad. Y eso me chocaba mucho. Entonces pensé, pues lo que dijo el filósofo, solo sé que no sé nada. Y ahí es donde estudié, fui a la Escuela Mediterránea, es una escuela de rebirthing, de renacimiento, por respiración consciente, pero dentro de esa temática básica había la relación entre las emociones y las enfermedades, y eso me cautivó. Y ahí es donde empecé a trabajar sobre el tema de emociones. ¿Qué me coincidía después cuando yo comentaba en las visitas, en la experiencia de la consulta se ha cogido mucho? Yo les comentaba a mis usuarios, les comentaba, y lo tienes desde esa época. ¿Qué ocurrió en esa época? ¿Qué ocurrió el mes anterior? ¿Qué ocurrió el año anterior? Y ahí conseguí enlazar que estaban viviendo hoy día una problemática de algo que había ocurrido en el entorno de la familia, a nivel infantil, a nivel de adolescencia,
que coincidía. Y ahí es donde empecé a trabajar con la nexoterapia. El principio de la nexoterapia es del 2009. 2009, principios 2010, si no recuerdo mal. Y lo he puesto en práctica este año. Hasta que no he estado seguro que una persona puede cambiar su vida descubriendo qué le ha ocurrido en su infancia y adolescencia, y eso como mínimo resta el 50% de la enfermedad, como mínimo, es cuando me he decidido que esta terapia la tengo que incluir en un plan general. Entonces tenemos la parte física, tenemos la parte emocional. Entonces, ¿tú crees realmente que la parte, digamos, emocional, la parte del cerebro, de los pensamientos, del diálogo interno, es sumamente importante acompañarlo con estos, bueno, con la naturopatía, ¿no? Con todos esos productos naturales? O sea, ¿van todos en un conjunto o crees que por separado pueden hacer el mismo efecto? Claro, lo ideal sería trabajarlo en un conjunto. Ahora bien, cada producto, sobre todo los principales, los 10 principales, están relacionados con una emoción. O sea que una emoción daña ciertas células del cuerpo y ¿Mm? el producto lo que ayuda es a reparar estas células, pero no el problema emocional. Repara las células, la persona se siente mejor y entonces parece que se está recuperando. Pero como el tema emocional persiste, y voy a coger un ejemplo sin decir nombres de un caso real. Lo explico en un minuto. Una señora hace la consulta, me explica un poquito su vida, ya estaba yo preguntando, bueno, ¿y qué pasó en esa época? Y me explica de su hijo, su historia. Bueno, y eso le había, por decir así, le había desmodulado el sistema hormonal. Tenía un problema en el sistema hormonal. Y como hay un producto específico para el sistema hormonal, lo empezó a tomar. La señora encantadísima, encantadísima. Y a los 3 meses quiere hablar conmigo. Quiere hablar conmigo, quedamos para mediodía, hablamos y ahora de repente el producto no funciona. O sea, de un día para el otro el producto no funciona. La pregunta mía es, ¿te has peleado con tu hijo? Efectivamente, se había vuelto a pelear con su hijo. La persona había mejorado físicamente a través del producto, emocionalmente a través del producto, pero como el problema no estaba resuelto, volvió a tener una recaída. Entiendo, entiendo, sí, sí, sí. Jordi, a raíz de todos estos comentarios que nos estás haciendo, yo sé que tú has escrito un libro que es Arriba, eh, dinos el título tú, dinos Arriba, Arriba la autoestima. autoestima. Arriba la autoestima, que tiene mucho que ver con todo este comentario que estabas haciendo de la vinculación de la naturopatía con la parte emocional y al revés, la parte emocional con la naturopatía. ¿Podrías explicar un poquito este libro? ¿Qué nos desvelará a aquellos que queremos leerlo, aquellos que nos interesa este tema? Bueno, el libro nace siempre desde la consulta. Lo que yo me daba cuenta que la mayoría de las personas que están enfermas y que hay una connotación emocional muy fuerte, que muchos de ellos, por no decir todos, ya habían pasado incluso por psicólogo intentando buscar dónde estaba la raíz del problema. Yo lo que notaba es que por su forma de expresarse, las contestaciones a mis preguntas, es que tenían una autoestima muy baja. O sea, se querían muy poco. Y a mí eso me chocó mucho. Entonces, en el libro hay una mezcla de parte psicológica, pero también científica, porque a mí me gusta que todo lo que yo pueda afirmar o tiene base científica o tiene evidencia científica. Entonces, en el libro hablo del juego, sobre todo, capítulo 4, para mí el más importante de todo el libro, capítulo 4, que habla del juego que hay entre el subconsciente y el consciente.
Está demostrado que el consciente, que es aquello que pensamos, razonamos, que dirigimos como persona, tú como Rafael, pues puedes pensar algo, pero si tienes grabado en tu subconsciente, que yo también lo puedo tener, tenemos grabado algo en el subconsciente desde hace muchos años y que no controlamos, es es un juego de un 2% contra un 98%. Por eso muchas personas nos ocurre que volvemos a tropezar con la misma piedra, volvemos a caer en lo mismo, elegir el mismo tipo de pareja, elegir el mismo tipo de trabajo, elegir el mismo tipo de jefe, pero no lo elegimos conscientemente. Se elige desde el subconsciente, que es lo que está más a flor de piel. Luego está el inconsciente, que es como un archivo muy guardado que se suele producir entre los 0 y 2 años y que si aflorara lo que sucedió, se podría esperar lo peor. O sea, descubrir lo que ocurrió entre 0 y 2 años, algo muy fuerte, nuestro propio cerebro lo encierra para que no lo podamos, no lo podamos sufrir y no nos vengan ideas de quitarnos la vida y en ese estilo. Entonces, el subconsciente está más, se aflora más, aparece normalmente más durante la noche, de ahí que hay personas que tienen sueños premonitorios o sueños repetitivos o sueños que no entienden pero que tienen una explicación relacionada con su vida, quitando el tema de este sueño dice esto, no, hay una relación con tu vida. Entonces, este juego del subconsciente con el consciente es tan complejo que se nos escapa de las manos. Entonces, lo que notaba yo es una autoestima muy baja, un juego del consciente y subconsciente delante mío clarísimo, y la persona que se ha atrevido a ir a buscar en su infancia, a ir a encontrar en su adolescencia qué le ha pasado, solo el hecho de saberlo o recordarlo o darse cuenta que está ocurriendo, que es lo que se llama hacerse consciente, solo con eso su vida ya cambia, solo con ese paso. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, has contestado perfectamente y yo creo que ya por eso, por ese tema ya vale la pena poder adquirir Arriba la autoestima, de Jordi Sardiña. ¿Ya lo podemos encontrar en alguna editorial en concreto? Se puede encontrar en cualquier librería de España, incluso en Amazon. O sea que no voy a nombrar librerías, pero sí, AFNAC, Casa del Libro, en el Corte Inglés, bueno, en Hipercor. Algunos lo tienen, otros lo tienen que solicitar, lo pueden pedir directamente a Jordi Sardiña, buscando por internet. O sea que sí, se puede conseguir por diferentes vías. Bueno, has hecho propaganda, que lo sepas, pero no pasa nada. Sí, había que poner una cuña de publicidad. Sí, señor. Jordi, yo sé que tú eres el fundador, el creador, el inventor de esta terapia que tú has llamado nexoterapia, que ya has desvelado algunas claves de esta nexoterapia, pero no sé si podrías ampliar un poquito y acabarlo de aclarar un poco. ¿En qué consiste? Por favor. Vale. ¿Lo puedo escenificar con un caso? Por supuesto, por Muy supuesto. bien. Bueno, pues una señora con 30 años sufriendo de migrañas, sus dolores de migrañas duraban hasta 15 días y esa señora empezó a hacer un tratamiento físico, tratamiento con los productos que utilizamos. Esta persona mejoró muchísimo y a los 4 meses aproximadamente solo tenía una sombra de migrañas los lunes por la tarde. Claro, dices o piensas, mucha coincidencia hay ahí. Entonces, al final, pues bueno, llegado a este punto, pues le dije, mira María, vamos a ver qué pasa los lunes, porque los lunes tiene que pasar algo. Y además tiene que ser algo repetitivo, de sí, sí, ya sé lo que pasa. Lo que ella sabía que pasaba es que iba a una peluquería, que los lunes suelen cerrar,
es una mujer que se dedicaba a la limpieza y entonces la propietaria de la peluquería era muy quisquillosa, que estuviera todo bien, que quedara todo bien puesto, bien limpio, pero no Sí. estaba presente. O sea, ella tenía las llaves, iba a la peluquería, estaba sola, pero solo de pensar que la señora, la propietaria, le podría encontrar que, yo qué sé, una motita de polvo en una esquina, ya eso le daba, para ella era un dolor de cabeza, nunca mejor dicho. Claro, hasta ahí muy bien, ya se hace consciente, pero ella le choca un poco que haya esta coincidencia tan potente, todos los lunes con este caso, y entonces ella pensando en su casa se da cuenta que eso, que llevaba casi 25 años casada, se da cuenta que ese es el tipo de marido que tenía. Un marido que trabajaba fuera de casa, tenía un bar, que no estaba en casa, porque un bar dedica muchas horas, pero Mm. que le gustaba, igual que él tenía el bar de limpio, le gustaba que en casa estuviera todo ordenado, como la propietaria de la peluquería. Entonces se dio cuenta que en realidad el dolor de cabeza no se lo daba la peluquera, se lo daba la El relación con su marido. marido. Eso es el Ahora, nexo de unión. sí, sí, sí. ¿Sí? Veo que todo el tema emocional, físico, está todo como muy linkado y que tú lo tienes esta visión holística a la hora de tratar a tus, bueno, a tus usuarios, vamos a llamarlos así, ¿no? Jordi, yo quería hacerte una pregunta. Todo este tema de la naturopatía, la fisiología incluso, ¿qué relación podemos tener con niños y niñas de edades tempranas, desde 6 a 12 años a la preadolescencia? Eh, ¿Mejora algún aspecto como prevención? ¿Sirve para algo? Bueno, yo tengo registrado el usuario más joven 51 días. ¡Wow! Ese es el más joven. Normalmente, como está el trabajo del pediatra, para que accedan a mí, normalmente tengo muy pocos casos de niños y jovencitos, muy poquitos casos. Yo últimamente he tenido uno muy impactante. Pero los niños que empiezan a hacer todo el protocolo del método LPI, claro, reaccionan a una velocidad, te pueden hacer cambios en horas. Es alucinante. En unos días pueden hacer un cambio enorme. En casos más complicados necesitan semanas. Pero es que un adulto puede necesitar meses o podemos necesitar meses. Entonces, en niños sí se puede aplicar muy bien. A nivel emocional, el caso más impactante que he tenido, que como las emociones funcionan así y afectan al cuerpo, pues aquí el señor pues pasó 3 días descompuesto porque me presentaron un caso de un niño de 11 años con unas problemáticas X, las que sean, muy complicado. No, el tutor de la escuela no sabe qué hacer con él. Palabras textuales de la madre. El psicólogo no sabe qué hacer con él. La directora del colegio no sabe qué hacer con él. En casa no sabemos qué hacer con él. Entonces, este niño me empieza a explicar la madre cómo reacciona y, curiosamente, me viene a la cabeza, me viene a la mente cuando yo nací, mi parto, porque yo investigué sobre cómo fue mi parto. Entonces, mi parto hubo ciertas connotaciones que ocurrieron en ese momento, hablamos del año 1960, con lo cual ya ha llovido un poquito, pero pude recoger información a través de una tía, a través de familiares, y la madre de este jovencito me empieza a explicar el parto del niño, porque ella sí se acordaba, claro, 11 años, y siendo la madre, pues con más motivo, ¿no? Y le pasó lo mismo. Entonces pensé, ya sé lo que le pasa al niño, le pasa lo que me pasaba a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un trabajo que son juegos con los niños, no es como los adultos, que hacemos ejercicios, pero hacemos juegos con los niños y este niño empieza a cambiar. Empieza a cambiar, empezamos la pauta en junio, creo recordar, de este año. Este año en el curso han felicitado a la madre, pero el que está haciendo el trabajo es el niño.
Lo he tenido, entre comillas, fácil porque, claro, es mi propio caso. Pues solo Ujú. de revivir lo que me explicó la madre, estuve 2 o 3 días que estuve descompuesto, pero descompuesto quiere decir estómago, intestino, devolviendo con diarrea, sin tener fiebre, sin tener ningún virus. O sea, del impacto que me dio haber visto delante mío la explicación de mi parto, que es la explicación de este jovencito. O sea, toda esa parte emocional tuvo una respuesta fisiológica, de alguna manera. Sí, sí. En mi caso, como era como falta de protección y el sistema del cuerpo que nos protege de los ataques es el sistema inmunológico, el sistema inmune, pues yo era un Ujú. niño que tenía tarifa plana para las gripes, que llegaba... Sí, es curioso que incluso algún invierno pasaba 2 gripes. Sí, sí, es asombroso. Hasta que descubrí que era esto, era una relación con mi madre, que la mujer no sabía, no la estoy culpando, pero es una relación, era mi sentimiento y esta falta de protección, pues tenía falta de protección inmunológica, hasta que lo descubrí y me relajé. Claro. Me relajé. En el 2012 cogí la gripe A y dije, pues aquí se ha acabado. Es la última gripe que cojo. Muy bien. Y Jordi, ¿a estos niños también les suministras algún tipo de producto derivado de la fitoterapia o no? ¿O depende? Sí, sí, utilizo los mismos que los mayores, solo que cambian muchísimo las dosificaciones. Incluso nos Claro. hemos tenido que encontrar de si una persona mayor necesita como de impacto 2 cápsulas al día, pues con un jovencito podemos utilizar media cápsula días alternos. Días alternos, o sea, media cápsula hoy, mañana no, al día siguiente la otra media, al otro no. Cambia las dosis, pero en realidad es lo mismo, porque el organismo es el mismo, solo que más pequeño. Ya, ya. Y entonces, Jordi, ya para concluir un poco esta entrevista, pero quería preguntarte también una pregunta que me han pedido que te haga, ¿qué relación puede tener la fitoterapia, la naturopatía, la fisiología con deportistas? Deportistas, vamos a llamar, no solamente de élite, sino de alto rendimiento, quiero decir, sino deportistas usuarios, para mejorar su rendimiento y, por tanto, su estado físico y mental. Bueno, yo he tenido la oportunidad de colaborar una temporada con el entrenador. Este entrenador fue olímpico, o sea, entrenador de 400 metros lisos, atletismo, y entonces me traía los jovencitos que si evolucionaban bien, después pasaban al entrenador olímpico. O sea, en esta fase de este impasse, que todavía están en crecimiento, pero están evolucionando. Eh, Creo recordar que tratamos tres casos. Claro, ¿dónde entra la fisiología? En detectar el punto en el que ese organismo no responde al 100%. En la anécdota que, claro, yo he hecho deporte, he sido entrenador de baloncesto, pero el atletismo no estaba muy metido, la verdad. Pero la anécdota fue el caso de un chico que lo que descubrimos es que el músculo del corazón, las células del músculo del corazón, eran más débiles de la que correspondía a su edad. Entonces, la potencia que podía tener este chaval y la recuperación que debía de tener no era la adecuada, pero él tenía un potencial natural muy fuerte, entonces podía llegar a ser olímpico. Y lo que descubrimos era eso, y lo que tratamos fue eso. Claro, a los 2 meses y medio más o menos, porque hace años ya de esto, cuando vino el entrenador, que hicimos un control de nuevo a este chaval, claro, me dice que está alucinando porque ha mejorado 1 segundo y 4 décimas. Yo pensé, 1 segundo y 4 décimas y eso no es nada. Pero se ve que sí. Se ve que para un atleta de 400 metros, en esa época, mejorar tener esa mejoría en su marca, se ve que era muy, muy importante. Y
consiguió pasar a olímpico, a preolímpico, perdón, a preolímpico. Es fantástico. Y la última pregunta de esta entrevista que te quería hacer es, ¿qué relación tiene la homeopatía con la naturopatía, Jordi? Vale, son dos vías diferentes. Son dos vías diferentes. La homeopatía, que se considera un medicamento en realidad, la homeopatía tiene una forma de que ayuda al cuerpo, que reaccione el cuerpo, y la naturopatía, sobre todo la fisiología, que es lo que me ha gustado siempre decantarme, es conseguir que las células vuelvan a hacer su trabajo, el que corresponde, el que viene de fábrica, el que está metido en el programa, que luego se va perdiendo por diferentes motivos, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Ahora, Jordi Saliña. una de las cosas, supongo que estamos terminando. Sí, no, perdona. Sí, sigue. Vale. Disculpa. Vale, solo quería añadir que, claro, ahora este año 2023 lo que queremos es hacerlo llegar al máximo de personas posible, por eso vamos a apoyarnos en Internet, que es la forma que llegas a más gente, y de ahí ha nacido la fórmula MACEI. La fórmula MACEI es una forma de concienciar a las personas, MACEI, la M de mentalidad, verlo con otra mentalidad, no lo clásico. Prueba algo nuevo, ¿por qué no? Empezar a dar pasos a acción, dar pasos, aunque no sean perfectos, pero dar pasos, hacer cambios. Para eso necesitaremos que, pues la C, que es conocimiento, adquirir conocimiento. Van a hacer una formación al gran público, queremos hacer formación al gran público que la voy a dirigir yo personalmente. Eso para montar una estrategia, que es la E de MACEI, y con esa estrategia es un plan para cada persona que lo podrá definir él mismo o ella misma, y la I, que viene la parte dolorosa, que es la inversión, la de soltar la pasta. Muy bien. Jordi Saliña, muchísimas gracias por habernos aclarado todo este tema de la naturopatía y todo en qué nos puede ayudar todo este tema. Yo te quería dar las gracias personalmente también, porque creo que es una rama que no sé si de la medicina, decir, o para medicina, pero que puede ayudar mucho a las personas a vincular a ese nexo que tú has explicado muy bien sobre la parte más emocional, más cerebral y cómo funciona el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo nos habla y que a veces no escuchamos, no entendemos el idioma, ¿no? Y nos está avisando de cosas y que todas, la mayoría, provienen de la parte emocional, ¿no? Es muy interesante, te quiero dar las gracias. No sé si quieres añadir la última cosa para concluir, Jordi. Pues precisamente sobre el último comentario que has hecho, ya está en marcha un borrador bastante avanzado del nuevo libro que enlaza todo el recorrido desde que se produce una emoción, el daño en el cuerpo, a través de todo el mecanismo que tiene el propio organismo, que convierte algo no tangible, una emoción, en un daño físico. Eso está en marcha. Espero que para octubre del año que viene esté. Seguro que sí, va a ser un éxito y muy necesario para formarnos. Te doy las gracias también porque has nombrado la formación, es muy importante la educación de todo el mundo respecto a la salud, porque la salud también, bueno, de alguna manera se ve reflejado en la calle, en nuestras relaciones sociales y profesionales, ¿cómo no, no? Jordi Saliña, muchísimas gracias y sobre todo, arriba la autoestima. Gracias y hasta la próxima. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.